single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something. Estás escuchando Radio Brisa. Esta radio pertenece a la Iglesia de Cristo en la ciudad de Cartagena, España, y dentro de esta radio online tenemos este espacio devocional que llamamos también Brisa, donde pretendemos compartir contigo pues lo que tenemos en nuestro corazón, lo que encontramos también en la Biblia, en la palabra de Dios. Y ahí encontramos amor, paz, perdón, encuentro. Por eso no vamos con ningún prejuicio a la hora de compartir contigo sobre Dios. Y aceptamos también tus comentarios. Por eso nos puedes seguir igualmente en nuestra página de Facebook de Iglesia de Cristo de Cartagena o también en el canal que en YouTube tenemos. Así que deseamos que disfrutes de esta radio online y de este tiempo devocional Brisa. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta afirmación la encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Ese texto que contiene para los cristianos y para todo el mundo verdades como puños que nos hacen ver que realmente, como dice el libro y el autor de Hebreos, en el capítulo 11, verso 1, la fe es la certeza de lo que se espera. Os invito a que tengamos un tiempo de oración y dar gracias al Señor por esa fe que nos regala. Sí, Padre, te damos gracias en este día por la esperanza de la vida con mayúsculas, y porque en ellas nos regalas la fe, para tener seguridad, convicción de que aunque no vemos, esperamos en ti. Que tu palabra y el texto de hoy nos ayuden, junto con la humilde reflexión, a crecer en la experiencia de la fe en estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Sanos y salvos. Voy a llamar a la reflexión de hoy. Y lo voy a basar en algo que voy a contar luego, que es histórico. Pero vamos a leer en primer lugar los siguientes versículos del libro de Hebreos 11. He leído el verso 1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por medio, como muchos días estoy haciendo, de la Biblia a las Américas. Pero ahora vamos a leer los versos del 8 al 16. Y después de hablar de los testigos de la fe, sigue a partir del 8 diciendo: por la fe, Abraham al ser llamado obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la promesa, porque esperaba a la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y éste casi muerto con respecto a esto, una descendencia, como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Amén.
Hasta aquí esta palabra que nos recuerda el significado y por qué muchos también vivieron en esa fe que no se avergüenza el Señor de llamarlos a ellos, su pueblo, y que también en nosotros nos da seguridad de que verdaderamente la fe no avergüenza tampoco a nosotros que la vivimos, sino que nos relanza a vivir en estos días y en estos tiempos con esperanza de la eternidad, pero viviéndola ya aquí en nosotros. ¿Y por qué decía que éramos sanos y salvos? Por la frase que dijeron aquellos marineros, aquellos tripulantes que estaban esperando el rescate de su capitán. Estoy hablando de Sir Ernest Shackleton, quien, si no recuerdo mal, en el 30 de agosto de 1916, después de haber zarpado el 18 de enero de 1905 hacia la Antártida en una hazaña tremenda, Shackleton, irlandés, con su tripulación, tuvo que dejar el barco. Él se embarcó en rescatar a su tripulación y al final consiguió, por medio del barco chileno Yelcho, comandado por Luis Pardo Villalón, y junto con el ballenero británico SS Southern Sky, rescatar ese 30 de agosto de 1916, hace ahora, este año, 104 años, a esos 27 marineros. Él había partido en busca de ayuda a otra isla, pero agarraros, estaba a 1.300 kilómetros. Ellos iban con un barco de 6 metros de eslora, de largo, con 4 compañeros más. Cuando llegaron a la isla, quedaron al sur, había que cruzar al norte, y en esa expedición se llevó a 2 más de esos 5 que habían quedado para ayudarlos y poder llegar a la civilización y encontrar apoyo para rescatarlos. Y él mismo cuenta que en esa caminata de 36 horas, que era lo que había del sur al norte de Georgia del Sur, dice: no tengo duda de que la providencia nos ha guiado. 36 horas para atravesar 51 kilómetros por montañas heladas. No tengo duda de que la providencia nos ha guiado. Y él no era religioso. Yo sé que durante aquella larga y terrible marcha de 36 horas, las montañas sin nombres y glaciares a menudo me parecían que éramos 4 y no 3. Porque 2 habían quedado en el sur y ellos 3 habían ido a buscar ayuda. Luego los rescató. Pero él mismo reconoce, y no era cristiano, no era religioso, que pensaba que aquello había sido un milagro y que no eran 3 los que iban, sino 4. Pero cuando llegaron a la isla de Fante, donde habían quedado al resto de compañeros, a los 22 compañeros, les preguntó: ¿todos bien? Y todos dijeron, y tenían comida, media ración para todos ellos, o un día más todavía, solamente: mi capitán, sanos y salvos. Por eso este pasaje de la fe nos hace ver si realmente estamos sanos y salvos. Creer en Dios, en primer lugar, nos ayuda a creer en Dios frente al mundo. El cristiano que cree en Dios está convencido de que es mejor sufrir con Dios que prosperar con el mundo. John Bunyan, cuando lo iban a juzgar, dijo: con el consuelo de Dios en mi pobre alma, antes de descender a los jueces, le pedí a Dios que si podía hacer más bien a la libertad que en la cárcel, que me pusieran en libertad, y si no, que se hiciera su voluntad. Después lo ejecutaron. La actitud cristiana precisamente es mejor que vivamos hacia la eternidad, mirando y enfrentando el mundo, que hacia las riquezas o la prosperidad que nos pueda dar este mundo. Pero también creer en Dios es creer que su espíritu está y supera a los sentidos. Los sentidos dicen que escojamos el placer del momento, pero el Espíritu de Dios nos dice que hay algo que vale más, que es mucho más valioso. Por eso el cristiano cree que el Espíritu de Dios
es más que los sentidos. Y por último, creer en Dios, en Jesús, es el futuro frente al presente. Nos catapultamos hacia el más allá. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera pero no se ve. Como también aquellos que precedieron en la fe, no lo vieron pero creyeron. Lo que parece atractivo al momento y te puede parecer atractivo a ti en este momento es pasajero. Pero aquello que te trae dolor en el futuro es porque has estado aquí disfrutando del presente y te has olvidado de la eternidad. Por lo tanto, tenemos que pensar en aquello que nos da fuerzas para vivir hacia donde no vemos. Y ese vivir hacia donde no vemos es creer en un futuro que empezamos a descubrir aquí en la tierra. Por lo tanto, te pido que te ayudes y que pidas ayuda a Dios para desterrar aquellas cosas que te atan y que no te dejan ver la verdad que prevalecerá para siempre, la verdad que no ves con los ojos, que ves desde la fe, aquella verdad que es Cristo. Él es la verdad, el camino, la vida. Deja tu vida en manos de Dios, en Jesús. Pon en Él tu fe. Que tus emociones y sentimientos descansen en Él, pero no se aferren a este cuerpo. Oremos. Señor, gracias por mantenernos sanos en Cristo y salvos en Cristo. Gracias por iluminarnos para que sigamos mirando hacia el horizonte de la eternidad, ayudados por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque en Él está la seguridad de que estaremos a su lado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues te dejo sabiendo que la esperanza que brilla en ti tiene que ser la de Jesús, porque cada día es un poco más iluminado desde Él. Te dejo con una alabanza interpretada y escrita por el mexicano Oscar Medina. Pon tu fe en Jesús. Que la descubras, que descubras la fe en Jesús, que la disfrutes en este día y mañana nos encontramos aquí en Radio Brisa en este tiempo devocional. Hasta mañana. Dicen que la vida es amarga, pero no lo es cuando se cree en Dios. Y dicen que la carga es pesada, pero no la es cuando la entregas a Dios. Pon tu fe en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús, Jesús, y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús
verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús. Dicen que el camino es muy largo, pero no lo es cuando caminas con Dios. Y dicen que luchar es en vano, pero no lo es si luchas junto con Dios. Pon tu fe en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús. Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús, si pones tu fe en Jesús.